Damos la bienvenida a la mesa número 8, Magia, Brujería y Alucinógenos en Europa. Y pues bueno, vamos a comenzar con la primera ponencia, Cactus Invisibilis, un hechizo para volverse imperceptible, de la maestra Xochiquetzali Cruz Martínez, de la UAM. Actualmente se encuentra haciendo el doctorado en Humanidades en la UAM Iztapalapa, con una línea de investigación en simbolismo alemán en Edad Media y Nueva España. Adelante, por favor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y los felicito por el congreso. Bueno, voy a empezar con la ponencia. Cactus Invisibilis, un hechizo para volverse imperceptible. Y comienzo con un epígrafe que dice: luego una docena de brazos robustos atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia, cuya astucia que había inducido al asesinato y cuya voz delatadora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Es del Gato Negro, de Edgar Allan Poe. Resguardado en el Archivo General de la Nación de México, bajo la asignatura 2579, volumen 1131, expediente 4, del año 1776, se encuentra la denuncia y 3 testimonios de los soldados españoles del 7º Batallón de Granada, Miguel Muñoz, Jerónimo García y Juan de León, contra su compañero, el soldado alemán Agustín Kelling, por supersticioso. Entre los cargos imputados al teutón se encuentran los siguientes. Primero, hacer un sortilegio para ganar al juego usando un corazón de murciélago o una avecilla muerta. Segundo, un hechizo para hacerse benquerer de las mujeres utilizando una rana y un hormiguero. Por último, y el que nos interesa, es el sortilegio de invisibilidad, donde se utilizan los huesos de un gato negro. Así, a lo largo de las declaraciones, los testigos dejan entrever la calidad física y moral de Kelling. De la primera se dice que es pelirrojo y rollizo. De la segunda se cuenta que huyó a los 8 años de casa de sus padres, que eran herejes, probablemente luteranos, para convertirse en cristiano. Además se acota que es usurero, gan borracho y jugador. Finalmente se presume que cumple con los ritos católicos, confesarse e ir a misa, aunque no lo hacen de manera voluntaria, sino que lo ordenan a todos los soldados. Por lo anterior, dada la descripción del documento, es fundamental para esta comunicación delinear el contexto cultural, religioso y social que rodea a esta denuncia, para con ello proporcionar una interpretación simbólica plausible del animal empleado en este hechizo, basándonos en los conceptos de imaginaros de Jacques Le Goff y de los llamados indicios de Ginsburg. Ser extranjero en la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVIII. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la Nueva España se encontraba en una época muy convulsa. Recordemos, por un lado, los gérmenes de la independencia estaban gestando entre la población novohispana y, por otro, la implantación de las reformas borbónicas impuestas por Carlos III tenían descontentos a sus súbditos americanos. En este marco, el recelo tanto de los peninsulares establecidos en México como los novohispanos hacia los extranjeros era acendrado. Las antiguas estructuras españolas, como la Inquisición, se aferraban a su pasado en un intento suicida por conservar unido un cuerpo social que se fragmentaba. Esto, aunado a la propagación del espíritu de renovación impulsado por el pensamiento ilustrado proveniente del país galo, provocó que las élites de la cultura hegemónica novohispana, es decir, la minoría española y cristiana, buscaran aferrarse a sus viejas instituciones, y abro cita: los procesos seguidos contra los herejes, bígamos, solicitantes y blasfemos se multiplicaron durante este periodo, lo que prueba que las desviaciones heterodoxas aumentaban sensiblemente por el influjo de vientos de la nueva mentalidad ilustrada, que se caracterizaban por el rechazo a los patrones ancestrales de conducta, por su cuestionamiento a las antiguas creencias y por su actitud crítica ante todo tipo de autoridad. Hasta aquí la cita. Dado este celo inquisitorial contra las nuevas ideologías, uno de los objetos fóbicos de los dominicos fueron los extranjeros. Así lo demuestra la mención de los casos contra corsarios ingleses mencionados por Alberro. En ese mismo sentido, Consuelo Maqueda ha señalado que el funcionamiento del tribunal se concretó en la investigación sobre los extranjeros que se internaban en la Nueva España para contener una posible oleada de nuevos estándares ideológicos, con lo que se evitó una posible contaminación de las conciencias novohispanas. Hasta aquí la cita. Los extranjeros se constituyen con un objeto fóbico, es decir, una suerte de receptáculo metafórico donde depositar los miedos hacia otros para justificar y explicar ciertas situaciones adversas a una colectividad. Como
Como muestra, pensemos que para los novohispanos era necesario buscar un chivo expiatorio, al cual culpar del poder del demonio que avanzaba de manera inconmensurable en los territorios. Y qué mejor sujeto para centrar sus temores en los extranjeros como alemanes, italianos y galos. En especial, se ejerció mano dura contra los teutones, debido a que fue en su tierra donde Lutero y su herejía floreció. Se puede rastrear la semilla de esta adversión un siglo antes, es decir, en el siglo XVII, ya que, por ejemplo, el arzobispo Juan de Palafox y Mendoza, que viajó a territorios germanos durante la época de la Guerra de los 30 años, en su diálogo político del Estado de Alemania en 1665, calificó a los estados germanos como el asilo de la herejía y seminario de la maldición, un lugar bárbaro e inseguro, lleno de delitos y crueldades, cetina o excusado de Lucifer. Por lo anterior, ser foráneo fue el pretexto idóneo para ser objeto de la condena y estigmatización, o al menos así lo demuestra un caso de 1772 de otro soldado valenciano perteneciente al regimiento de Saboya, llamado Onofre Polito Bonada, al que una presa llamada Ana María Jáuregui le imputa el mismo delito de invisibilidad que Agustín Kelling. Al acaecer la pérdida de La Habana y en Manila en 1762, el régimen peninsular designa al comandante Juan de Villada y Angulo, que desembarca en Veracruz en 1764, lo cual provoca la llegada de regimientos profesionales a la Nueva España para salvaguardar los intereses y territorios de la corona. Entre ellos llegó el 2º Batallón de Granada y con él arribó Agustín Kelling. Los ciudadanos alemanes establecidos en el virreinato fueron flanco de escrutinio público porque provenían de una tierra de pecado y perdición, además de que podían contaminar las buenas conciencias novohispanas. Desde mi punto de vista, la existencia de estos dos casos contra ciudadanos alemanes nos sugiere que lo común en los expedientes es la utilización simbólica del animal dentro del sistema de creencias de los habitantes del virreinato, con el fin de construir por medio de los animalia una visión de mundo donde lo mágico es temido y tildado de reprobable. En este tenor, de acuerdo con los datos propuestos, podríamos preguntarnos cuáles eran las creencias de los inquisidores y por qué consideraron tan censurables estos actos. Para responder a estas preguntas, partamos del concepto de imaginario que acuñó Jacques Le Goff como, y cito, el conjunto de representaciones y referencias en gran medida inconscientes, a través de las cuales una colectividad, una sociedad o una cultura se percibe, se piensa e incluso obtiene de ese modo una imagen de sí misma que da cuenta de su conciencia y hace posible su funcionamiento. Hasta aquí la cita. En conformidad con esta idea, los dominicos, que fueron parte de la cultura hegemónica junto con la nobleza, afianzaron su estabilidad política y social en el dogma cristiano y, dada su función de guardianes de la fe, rechazaron cualquier conducta que pareciera sospechosa o rebelde. Así, es un hecho indudable que la religión permeaba significativamente las prácticas cotidianas y oficiales de la vida novohispana, por lo que su influencia se dejó sentir en todos los ámbitos de la vida. Por su parte, el Santo Oficio, al percatarse del cambio intelectual en el siglo XVIII, respaldó el dogma. Se respetó en el dogma y la institución. De esta manera actuó con mano dura contra aquellos disidentes que permanecían a las culturas secundarias o limítrofes, por ejemplo, las castas, mulatos, indígenas, zambos, coyotes, o contra aquellos individuos que se alejaban del buen camino indicado por las Sagradas Escrituras, que afectó lo mismo a extranjeros y a criollos que a peninsulares. Debido a este escenario de represión e intolerancia, las prácticas alternativas se tacharon de perversas y los heterodoxos sufrieron las consecuencias. Se les impuso tanto individual como colectivamente, y cito, un rechazo religioso con miedo político social y un desprecio por la persona misma, siendo el acto, el grupo y la persona los blancos de rechazo y contra los cuales ejercían el odio, la exclusión y la represión. En este sentido, los documentos requisados por la Inquisición, que estudiaremos y que se constituyen como documentos privilegiados del imaginario, son resultado de este amedrentamiento. A pesar de tratarse de escritos jurídicos, podemos estudiarlos como manifestaciones literarias, debido a que, dada la naturaleza vaporosa, flow del imaginario, no está solo vinculado con otros dominios, sino que literalmente se interpreta con ellos. Se puede estudiar literalmente. Así, entre las líneas que se entretejen representaciones o la traducción mental de una realidad percibida. Esta implica un proceso de abstracción que es igualmente un proceso creativo. De esta manera, la representación de algo se transforma en la idea que tenemos acerca de eso mismo. Dichas representaciones construyeron parámetros literarios simbólicos que lo mismo encarnaron en la mente de los inquisidores, como el infierno en la tierra, cuando creyeron ver en los individuos disfuncionales a los acólitos del diablo y sus poderes mágicos. En efecto, la magia, la hechicería y la brujería fueron subterfugios donde los intereses
intereses personales, religiosos o políticos se proyectaron para quitar el camino a estos elementos socialmente incorrectos. Y uno de estos individuos indeseables fue Agustín Kelling, ya que entre los supuestos sortilegios que realizaba se encuentra el siguiente, y cito: añadió Muñoz, que con 2 semanas, estando de guardia en una noche en el Palacio del Virrey, hablando los dos, el declarante Agustín Kelling sobre el modo de tener dinero, dijo Agustín que eso no tenía dificultad. Se coge un gato negro chico y se pone en una olla bien tapada al fuego hasta que se consuma y queden solo los huesos, y llevándolos una noche al campo a llamar al demonio, y si se quiere así se puede meter en cualquier casa y llevarse el dinero que se quiera. La posible raigambre del sortilegio radica en la difusión importante que tuvieron los grimorios o libros de magia y hechicería como las clavículas de Salomón y el Ciprianillo o Cipriano, que tuvieron en Europa Central y en la Nueva España. Así el probable camino de transmisión del hechizo fue siguiendo a los soldados transhumantes, ya que se descubrieron importantes centros protestantes en Sevilla y en Valladolid en 1558. Luego huyeron a Granada y parte de Sevilla para llegar a la casa de contratación, y posteriormente, cuando se embarcaron hacia el Nuevo Mundo, llegaron por vía Veracruz. Ya en la Nueva España, durante el siglo XVIII, los grimorios fueron importantes porque, y cito, contrario a lo que se puede creer, según los expedientes de la Inquisición y los autos de fe, las personas que poseían y leían los grimorios eran personajes de la élite novohispana, que funcionarios de la corona, oficiales del ejército, clérigos, comerciantes y libreros. La demanda de este tipo de literatura provocó la formación de un mercado negro de libros donde los métodos para introducir los grimorios prohibidos varían según las circunstancias de la época. Bueno, les pasamos unas hojas, ahorita, a ver, no creo que hayan alcanzado para todos, pero bueno, ahorita ya voy a pasar al hechizo. ¿Por qué un gato negro? El empleo del gato negro en la magia proviene de tradiciones muy antiguas. Por ejemplo, en la mitología celta, la das en la primera, por favor, bueno, para que vean a los gatos negros. En la mitología celta habría sido una forma favorita de los demonios que ponían en peligro a los héroes en sus maravillosas aventuras, junto con los peligrosísimos cerdos y las hormigas tan grandes. Los mordaces gatos se encontraban entre los oponentes de los valientes celtas. La Iglesia cristiana, creyendo aumentar su poder, incorporó estos conceptos monstruosos a su propia demonología, de modo que la superstición medieval reconoció un diablo disfrazado en cada gato negro. Por otro lado, el color del animal se asemeja a las tinieblas. De este nos habla San Isidoro, y cito: las brujas se llaman así debido al negro de su culpa, es decir, que sus actos son más malignos que los de cualquier otro malhechor. Hasta aquí la cita. Luego, al ser otros animales del mismo color, adquirían lo maligno de los actos que se reflejan en sus merodeos y forma de apareamiento, además de que su maullito asemeja al grito de un niño pequeño. Esto contribuyó a que se le temiera, pues, y cito, estas creencias prevalecían aún en las zonas más recónditas de Europa. Podemos poner, por ejemplo, en los campesinos del sur de Eslovenia, quienes están firmemente persuadidos de que el diablo habita en un gato negro. Este imaginario permea significativamente el ideario brujeril, el cual plantea que los gatos serán los acompañantes y transportadores y familiares de las brujas en los aquelarres. En las hojas lo que pueden ver es un poco el rastreo que hice del hechizo, y bueno, voy a leer el primero y los otros los voy a glosar porque ya no me va a dar tiempo. Y bueno, este es del Ciprianillo y dice: magia de un hueso de la cabeza de un gato negro. Pon a hervir un caldero de agua con leña, con vides blancas y de sauce, y cuando vaya a romper el hervor, me entre dentro de ella un gato negro, vivo, dejándole cocer hasta que se aparten los huesos de la carne. Realizada esta operación, sáquense todos los huesos con un paño de hilo y colócase la persona que está haciendo esta suerte delante de un espejo, metiéndose hueso por hueso en la boca hasta que la imagen de la persona que realiza esta operación desaparezca del espejo, lo que supondrá que ese es el hueso que tiene la virtud de hacer invisible a la persona que lo llevase a la boca. Cuando quisieras ir a alguna parte sin ser visto, os meteréis el hueso en la boca y diréis: quiero estar en tal parte por poder de la magia negra. Es de advertir que no hay necesidad de introducirse en la boca todo el hueso para hacer prueba en el espejo, basta apretarlo con los dientes. Y después en el siguiente, que es el caso del otro soldado, es interesante porque la base es el Ciprianillo.
Y aquí es donde el siguiente caso es rescatado en 1772 y fíjense un poco de las variantes. De allí a poco tiempo volvió y le dio a Ana Jáuregui 3 reales para que le comprara una olla, unas velas, carbón, yesca, eslabón y piedra. Lo que ejecutado lo pasó todo por una casa vieja, vacía, donde Polito la esperaba. Llegada que fue a dicha casa y entregando todo lo referido, se quitó el rosario y comenzó a prender lumbre, y donde afirma la nominada que arrojó a los santos evangelios y no se sabe qué otras cosas sagradas, pues él solo le dijo necesitaba aquella obra o varias reliquias, lo que le había conseguido de un sacristán que no sabe de dónde es. Después de esto puso la olla de fuego y en la que echó al gato vivo, cocido que fue, lo comenzó a pelar y a desollar, y todo esto decía que era para hallar la cabeza del gato un hueso llamado invisible, pues con él se conseguía el que trayéndolo en la boca se volvía uno invisible y entraba y salía a todas partes, y varios huesillos se metió a la boca y luego se miraba en el espejo, diciendo que entonces lo había de llamar por su nombre, mas que él no debía voltear la cara, porque entonces no sabe la nominada lo que había de ver el referido. Y luego viene la versión de Kelling, que bueno, ya la leí, no la voy a volver a leer porque ya no tenemos tiempo. Y es muy interesante que en un diccionario del siglo XVIII, del siglo XIX, viene el mismo conjuro y dice: hácese invisible llevando sobre un brazo derecho un corazón de murciélago, el de una gallina negra o el de una rana, o bien un gato negro, comprar una vasija nueva, un espejo, un eslabón, una piedra de ágata, carbón y yesca, observando ir sacar agua a medio de la noche de una fuente. Hecho lo cual, se enciende el fuego, se mete el gato en la vasija, se tiene tapada con la mano izquierda, sin moverse jamás ni mirar, atrás por cualquier ruido que se oiga, y después de haberse hecho hervir por espacio de 24 horas, pones en un plato nuevo una toma de la vianda y se arroja por encima de la espalda izquierda, diciendo estas palabras: Aquiepie quo tibi en nihil amplitus. Luego se ponen los huesos, uno después del otro, bajo los dientes del costado izquierdo, mirándonos en el espejo, y si el hueso se tenía, el bueno arrojándolos sucesivamente hasta que se haya encontrado el que provoca la invisibilidad, y al final se dice: Pater in manus tuas concedo, pongo mi espíritu. Como pueden ver, va mutando el sortilegio. Y bueno, voy a pasar a las conclusiones, y dice: es indudable que la utilización de la osamenta de este animal para lograr la invisibilidad proviene de tradiciones antiguas. Asimismo, las cualidades que se le atribuían dada su conexión con el mundo infernal y el demonio. En consecuencia, este hechizo se considera como un documento interesante para la historia de la literatura novohispana, pues nos muestra las creencias que todavía amoldan, construyen y perviven actualmente, y como dice el viejo refrán: yo no creo en gatos endemoniados, pero de que los hay, los hay. Y quiero enseñarles qué tan pervive. ¿Me podrías poner la última diapositiva? Les traje el hechizo, no es cierto. Este es un jabón que encontré en el mercado de Sonora, que dice jabón del gato negro, y adscribe: quiéreme siempre y no me olvides. Entonces, como pueden ver, todo este bagaje imaginario pervive entre nosotros, y si a alguien le interesa lo del jabón, se lo puedo regalar. Y bueno, no sé si está hecho con gatos negros, pero espero que no, porque eso sería muy cruel. Pero aquí vemos que sigue latente esto, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. No vayan a tratar mal a los gatos. Y a continuación vamos a dar paso a la siguiente ponencia, titulada La inexistente sociedad de las brujas, presentada por el maestro Fernández Báez Lira, pero colaboraron Marina Yolanda Robles Torres y Patricia Romina Báez Rentería. El maestro Fernando Báez labora en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, estudió ahí, trabaja ahí en el Colegio de Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Le cedemos la palabra. Adelante, maestro. Muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación que nos hicieron, y también quiero comentar que ha sido muy enriquecedor los trabajos que se han escuchado. En
en el área de historia que nosotros manejamos, nosotros hemos tenido oportunidad de trabajar varios tipos de ejes de investigación, entre los cuales están lo que tiene que ver con la iconografía histórica, lo que tiene que ver con la investigación del fenómeno religioso en México, y ahora en este caso que en este congreso, lo que tiene que ver con la brujería, la magia y la hechicería, ¿sí? La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, nuestro trabajo tiene que ver mucho con la idea de una sociedad de brujas. Acá tenemos que ver mucha relación acerca del trabajo, conceptualizarlo en el sentido de que estamos hablando del área de Europa. Europa tiene toda una tradición acerca de esto, o sea, y que es muy distinto a lo que nosotros conoceríamos aquí en América. O sea, tendríamos que tener toda una diferenciación total acerca de lo que pasaba en Europa en la Edad Media y lo que pasó posteriormente aquí en Mesoamérica. Bien, entonces, nuestro trabajo lo titulamos La inexistente sociedad de las brujas, porque toda la gente tiene el imaginario social acerca de que era un grupo, era una sociedad, toda la gente se conocía, la gente que practicaba este tipo de magia y todo esto, ¿sí? Hemos encontrado centenares de libros y artículos acerca de la gran cacería de brujas que se desarrolló en la Edad Media. Y este tema ha sido recibido y con una atención por parte de historiadores y de otras disciplinas. Encontramos entonces que para abordar el trabajo tendríamos que tener una serie de algunas preguntas sobre esto, ¿sí? Una de ellas sería la siguiente. Sería, por ejemplo, si hubo personas que alguna vez se consideraban a sí mismos brujas. Otra pregunta era si las hubo, ¿qué hacían o qué se creía de ellas? ¿Estaban organizadas? ¿Cómo se reunían? ¿Qué cosas eran los conventículos o los famosos sábados? ¿Cuándo y dónde comenzó a darse la cacería de brujas? ¿Quién la inició? ¿Quién la continuó? ¿Y cuáles fueron los motivos? ¿Cuál fue su envergadura de tipo social? Para estas preguntas no hay un acuerdo entre historiadores y estudiosos de otras disciplinas, y de ahí existe un consenso. Esto no es necesariamente correcto. Podemos comenzar con el estereotipo de bruja, tal como se nos ha presentado en los lugares, y que en la cacería de brujas era más intensa. Ese estereotipo al menos ha sido más allá de toda disputa, testimonios, juicios, memorias, manuales. Hemos encontrado toda una serie de documentos donde se da una explicación de qué eran, cómo se significaban, qué era el asunto, qué eran lo que hacían. Pero en realidad hay documentos que nos lo dicen de una forma muy, muy sencilla, ¿sí? Bruja era un ser humano, por lo general una mujer, pero que en ocasiones un hombre o a veces un hombre o inclusive un niño, que se había entregado al diablo por medio de un pacto o contrato para servirle o asistirle. El diablo se aparecía por primera vez a la futura bruja en carne y hueso, a veces en forma de animal, pero era común también en forma de hombre e incluso elegantemente vestido. Casi siempre aparecía en un momento de desesperación, de desamparo, de profunda soledad. La nueva bruja debe formalmente e irrevocablemente renunciar a Dios y a Cristo, a la religión cristiana, y ponerse en cambio al servicio de Satanás. La bruja adquiere a cambio el poder de realizar el maleficium, la capacidad de hacer daño a sus vecinos y por medio de un culto. A cabo de intervalos regulares, las brujas deberían reunirse en encuentros sacrílegos, o en principio conocidas como sinagogas. Más tarde se les conoció como aquelares, o lo que nosotros manejamos como el sabbat. ¿Qué cosa? Vamos al siguiente, por favor. ¿Qué cosa es el sabbat? El sabbat por lo general se realizaba los días viernes, participaban solamente brujas de una localidad. Luego estaban los sabbat ecuménicos, celebrados por gran ceremonia 3 o 4 veces al año, en los que participaban brujas de todas las regiones. El sabbat era siempre un encuentro nocturno, o cuando mucho al amanecer. En lugares donde se celebraba era recóndito. ¿Qué cosa era un sabbat? Los numerosos relatos del sábado no difieren mucho unos de otros, solamente en pequeños detalles, de modo que es fácil hacer una descripción bastante representativa de la ceremonia. El sábado era presidido por el diablo. En esta ocasión no tomaba la representación de un hombre, sino de un monstruo, mitad humano, mitad cabra, un
espeluznante hombre negro de enormes cuernos, con barbas y patas de cabra, en ocasiones con garras de pájaro en las manos y pies. Se sentaba en un elevado trono de ébano, mientras sus cuernos despedían resplandor y las llamas chisporroteaban en los enormes ojos. La expresión de sus ojos era tenebrosa, su voz ronca y aterradora. Entonces, hemos encontrado en base a la iconografía de temática, tiene una serie de documentos, de imágenes que nos muestran algunos de estos casos, por ejemplo, cómo se daban y cómo muchos pintores y grabadores de alguna época trataron de representar todo este tipo de rituales. Encontramos, ahora sí tuvimos que recurrir a internet para poder conseguir imágenes, porque los documentos que hablaran sobre sabbats o reunión de estas personas no los había. Entonces tuvimos que echar mano a todo lo que se encuentra grabado de la Edad Media y representaciones de varios personajes que a su modo de ver, en base a lecturas, representaban este tipo de ceremonias. La siguiente. Bien, entonces, por ejemplo, encontramos que grandes obras de la pintura han tratado de mostrar cómo se daba este tipo de representaciones, ¿sí? Bien, el término sabbat, así como una sinagoga, había sido tomado, por supuesto, de la religión judía, considerado como la quinta esencia de las concepciones contrarias al cristianismo. La ceremonia concluía con un verdadero clímax profanatorio, danzas orgásticas, al son de trompetas y flautines. El baile terminaba en una impresionante orgía en la cual se permitía la sodomía y el incesto. Ahora bien, ¿cómo aparece el estereotipo de las orgías y todo lo que pasaba en relación a los sabbats? Acá encontramos varios autores que se habla en algunos brujos, sectas de brujos, que existieron efectivamente en Europa, y las autoridades los persiguieron y juzgaron por cuestiones de tipo de cómo ellos participaban en este tipo de ceremonias, ¿sí? Se habla también de un producto, de una campaña desarrollada por la Inquisición, donde el estereotipo se empleaba por primera vez en forma masiva en una cacería de brujas. Acá tendríamos que hablar algo acerca de cuestiones de género, y también tendríamos que hablar mucho, hay varios tratados que nos señalan que la Iglesia Católica lo que trataba de hacer era atacar a las mujeres porque tenían el poder, no el poder, sino la idea de sanación o de curación, ¿sí? Bien, entonces este tipo de persecuciones se dio principalmente en Francia durante el siglo XIV. Encontramos también una serie de teorías que eran del siglo XVII y XVIII, que hablaban acerca de que habían sectas de brujas. Se habla de sociedades de brujas, y esto nada más se ha documentado de que había una serie de reuniones, pero no una asociación, o sea, como que está transquiversado el término de sociedad. Por eso nosotros tratamos de mostrar que era una sociedad de brujas, era inexistente, o sea, esto ha sido parte del imaginario europeo y posteriormente pasó al continente americano. Se habla también de, por ejemplo, el origen de las sociedades de brujas se movió mucho, se trató de mover y de tener presente dentro de los antiguos germanos, donde era una especie de culto subterráneo, esotérico, que se practicaba en los estratos más bajos de la población. Los pueblos germánicos que habitaban en la costa del Mar Negro entraron en contacto con el mundo de Cate y el culto a Dionisio. Los esclavos adoptaron este culto, fusionándolos hasta adoptar arribos de una religión propia. La celebración se caracterizaba por la adoración de un dios en forma de cabra, la celebración de orgias y la práctica de magia y envenenamiento. La migración de pueblos germánicos hacia Occidente dio como resultado el desplazamiento de este tipo de pensamiento. Aquí encontramos también que había una oposición a la religión oficial, que era la religión católica, y que el cristianismo. La religión subterránea era la brujería. Los brujos y las brujas eran miembros de una sociedad secreta totalmente organizada. Se hablaba también de que estas raíces se hundían en tiempos ancestrales. La figura del diablo residía el sabbat. No representaba sino una versión distorsionada de Dionisio. Acá encontramos toda una serie de cuestiones donde podemos encontrar
que muchos autores señalan que ninguna de estas teorías es tan convincente y que se ha dado mucho debate esto. Y que, por ejemplo, se da el asunto de que tanto el culto a diversas representaciones, la siguiente, este culto nos daba principalmente toda una serie de dioses que habían existido en la época románica, después pasaron la época a los lugares germánicos, y que eran opuestos a la religión del cristianismo. Muchos autores también señalan que estos grupos trataban de pasar desapercibidos, y durante 1000 años aproximadamente nadie les dijo nada, o sea, nadie los persiguió, no hubo ningún problema. Hay un defensor acerca de la reunión de los sabbats, que tiene que ver mucho con que era una tipo de reuniones, y creo que eso es a lo mejor un poco más lo más acertado, a tratar de tomarlo, retomarlo, acerca de toda una serie de siervos de la gleba que tenían sus reuniones donde se hacían burla de los curas, de los señores feudales, donde mezclaban toda una serie de bailables, toda una serie de prácticas, y que muchas veces terminaban una especie de fiesta, ¿sí? Pero aquí comenzaron a manejarlo como defensa, tanto señores feudales como curas, como adoraciones al diablo. Esto es todavía algo que se está debatiendo demasiado, ¿sí? Bien, entonces continuamos un poco acerca diciendo de que si se centra algo acerca de las misas negras, aquelarres, sábados, o sea, tienen toda una serie de cuestiones de debate. En el caso que nosotros trabajamos y que tratamos de demostrar acá es el de los sábados, ¿no? Del sábado, que tenía que ver en Europa, y que tiene que ver más que nada como una especie de también relación donde no tenía nada que ver un personaje masculino, sino un personaje femenino, y que se habla mucho de una especie de mujer muy muy bella que tenía que tener algo parecido con Medea, que tenía que ver miradas profundas, cabellos negros, salvajes. Acá hablamos acerca de toda unas descripciones, y que tiene que ver mucho con la idea de la fertilidad, ¿sí? Acá se habla, por ejemplo, de sacerdotisas en oposición a los curas, que eran la mayoría de las veces eran masculinos, ¿sí? En todo este tipo de los relatos contemporáneos del sábado, no existe uno solo que menciona a una sacerdotisa, como tampoco hay ninguno que dé a entender que una mujer soltera domine el ritual. El sábado, incluso en su primera aparición, jamás fue imaginado como un festival de siervos. En 1460, en Arras, unos burgueses ricos y poderosos fueron acusados de participar en él junto con gente humilde. En cuanto a los recién nacidos, porque acá también hay una parte del imaginario social que habla de que en este tipo de reuniones se comían en los sábados, se comía carne humana, principalmente de niños. La siguiente. Sí, entonces encontramos que el pueblo adoraba una oposición a la religión establecida, había un culto a la fertilidad, había toda una relación de épocas donde había toda una petición para que hubiera cosechas, para que hubiera frutos. Todo esto tiene que ver mucho con varios personajes y varios representantes que han trabajado este tipo de festividad. Festividad en el punto en el caso de que era para ellos no se hablaba como una reunión, como algo maligno, sino era algo muy muy común y corriente. Entonces, algunos autores como podemos decir varios, hablan acerca de que en caso de la disidencia religiosa se pretende demostrar que la brujería realmente constituía una religión anticristiana organizada. Por su rigor y solidez puede convencer a muchos. Sus teorías de varios personajes no tratan solamente de la gran cacería de brujas, sino también de los antecedentes medievales.
En concreto, tratamos de mostrar que la brujería era un culto, en verdad era una secta, que se desarrolló a partir de una herejía medieval. Se trata de una protesta contra la religión. Coincidimos que también sostiene la idea del culto a la fertilidad, con bailes, erotismo, banquetes, notas que hemos venido analizando en que hemos estado presentando. La siguiente. Encontramos también que hay toda una situación a partir del siglo XVII que nos muestra cómo en Europa occidental, se mantuvo este tipo de creencias, ¿sí? Y que este tipo de reunión y creencia era más antigua que el cristianismo, a la que nada más se le tomaba en cuenta como si fuera algo que tenía que existía. Pero tenemos que ver que otros autores señalan que era un culto diánico, o sea, hacia Dionisos. Dionisos sabemos que es el dios del vino y que tendría que ver más que nada con toda una creencia acerca de la fertilidad. Todo este culto acerca de la uva, de las creencias acerca de las cosechas, nos señalan esto, ¿sí? Se habla, por ejemplo, de ciclo de cosechas, estaciones, y se hablaba que todo moría y todo resucitaba, todo volvía a tener toda un ciclo de vida. Se habla también de personajes que fueron importantes y donde sus dramáticas muertes dieron como resultado una nueva tipo de personajes dentro de la sociedad. Se habla también, por ejemplo, les decía yo hace rato, de los sacrificios de niños en este tipo de los sabbats, y que otros autores señalan que era pan de trigo, que tenía forma humana, que semejaba a un niño, o sea que hay todavía una serie de controversias acerca de esto. Estos sacrificios rituales eran más que nada acerca de combinar algo acerca de la religión católica, por ejemplo, eso del que come mi cuerpo y mi sangre, tenía que ver más o menos con esto, pero era así como complicado. Ideas también que si la religión cristiana señalaba un personaje de mucha belleza, tenía que tener su contraposición. Se habla también que dentro de la sociedad, la sociedad de las brujas era una simple adoración a un dios precristiano, a un dios antes de Cristo, que era Dionisios. Para terminar, porque este es un tema que estamos empezando a trabajar, y es que, bueno, les contaré, en el Colegio de Historia de la Universidad Autónoma de Puebla no se trabaja este tipo de temas, como que son temas tabú. O sea, son temas que algunos de los profesores no los manejan. Por lo tanto, como que estamos abriendo una especie de brecha para que nosotros podamos tener oportunidad de ir teniendo más conocimiento de algo que es algo histórico y que funciona, y que en el caso de México también tiene mucha investigación, y ahorita lo estamos comprobando. Terminaría yo entonces diciendo que en el caso de los sabbats, las brujas no tenían una especie de sociedad, ¿sí? Fueron más que nada, y muchos autores lo señalan así como reuniones donde había reuniones que tenían que ver más que nada con la idea de la fertilidad y las cosechas, y que tenía todo más que nada de creencias campesinas. Que el imaginario de esa época, y mucho tuvo que ver la religión cristiana, fue comenzar a atacar mucho este tipo de prácticas, ¿sí? Y por lo tanto posteriormente se atacó al estatus del género femenino y cacería de brujas y todo lo que, bueno, no les voy a contar más, todos sabemos cómo ha sido este tipo de situación. Eso sería todo, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a dar paso a la ponencia llamada Ungüentos alucinógenos, los casos de Valencia, País Vasco y Logroño, escrita por la doctora María del Rosario Farga Mulor, pero que esta vez será presentada por su alumno Joaquín Martínez, me parece. Sí, correcto. Entonces, adelante Joaquín, por favor. Ok, buenas tardes a todos. Ungüentos alucinógenos, los casos de Valencia, País Vasco y Logroño. Algunos estudiosos de la brujería han destacado el hecho de que entre los componentes de ungüentos brujeriles están relacionados con plantas alucinógenas como el beleño, la mandrágora y la belladona. Michael Harner,
profesor de la New School for Social Research, cree que el agente alucinógeno activo en los ungüentos es la atropina, un poderoso alcaloide descubierto en plantas europeas, tales como la mandrágora, el beleño y la belladona. El rasgo más sobresaliente es el que esta sustancia sea absorbida a través de la piel intacta. Clark, en el apéndice del culto a la brujería en Europa, admite la posibilidad de que los ungüentos tengan un poder alucinógeno, pero no se muestra totalmente convencido. Hablando de la belladona y el acónito, dice que podría asegurar que produce la impresión de vuelo, puesto que la arritmia cardíaca en una persona dormida causa la conocida sensación de caída al vacío. Antes de hacer una crítica de los ungüentos brujeriles como drogas, quizá convenga señalar que, lejos de ser esta una nueva teoría, es uno de los mayores tópicos en torno a la brujería. Alfonso de Madrigal, obispo de Ávila en el siglo XV, afirmó en cierta ocasión que el sabbat era una pura imaginación causada por las drogas. Pedro de Valencia, comentar el proceso de Zugarramundi, atribuye las reuniones carnales, banquetes y otros rituales a visiones que el diablo les produce a los brujos en un sueño denso provocado mediante ungüentos tóxicos. Jerónimo Cardani Porta nos dice que presenció el caso de una bruja a la que untaron con un ungüento sumiéndose en un profundo sueño, durante el cual creyó volar sobre mares y montes. Andrés de Laguna, un médico del siglo XVI que ejercía en Lorraine, describió el tarro de una bruja, lleno hasta las mitas de un cierto ungüento verde, con el que se untaban, cuyo olor era tan fuerte y repugnante que demostró que estaba compuesto de hierbas frías y soporíferas, en grado sumo como la cicuta, la belladona, el beleño y la mandrágora. Mariño Ferro considera señalar que los especialistas en el campo de los elementos poco concentrados pudieran provocar un estado letárgico o de embriaguez. Recientemente fueron hechos experimentos con los ungüentos descritos por Porta, que se elaboraron prescindiendo de los ingredientes repelentes o indudablemente ineficientes. El catedrático de etnología, William Eric Parker, se aplicó el producto a sí mismo, experimentando una sensación de flotación, así como ciertas visiones propias del sueño, que le sugerían la idea de que se le dirigían discursos desde inconmensurables alturas. Aunque los casos relacionados con la brujería y los ungüentos tóxicos estuvieron generalizados por toda España, las epidemias de mayor intensidad delimitaron las regiones montañosas próximas a los Pirineos. Tanto en Navarra como Cataluña asumieron monstruosas proporciones, inculpando aldeas y comunidades enteras. Bien, ahora vamos a pasar a lo que les estaba yo comentando a manera de introducción, los casos de Valencia, País Vasco y Logroño, que finalmente son donde se aplican ese tipo de características de lo que vienen siendo los ungüentos tóxicos como método para poder llegar a un éxtasis dentro de las ramas de la brujería y la hechicería. Bien, los casos de Valencia y País Vasco. Las opiniones de la Iglesia sobre la hechicería fluctúan entre una actividad escéptica y otra crédula. Las variantes establecidas en relaciones con el demonio son: 1. Promesas al demonio para que éste cumpla algún deseo. 2. Poner al demonio en piedras, anillos, espejos u otros objetos para preguntarle lo que se desea saber. 3. Invocar al demonio dándole adoración. Y 4. Pedir al demonio que manifieste el porvenir. La hechicería en sus diversas manifestaciones tuvo en el Tribunal de Valencia su máxima expresión de 1540 a 1700, donde hubo nada menos que 337 procesados por este motivo, cifra notoriamente superior a la de Barcelona, con 264, Zaragoza, con 32, y los tribunales castellanos, en concreto Toledo, con 292. En la magia valenciana predomina sobre todo la hechicería popular, con su estela de adivinaciones, conjuros, supersticiones y hechizos amoratorios o curativos. Una hechicería que se ajusta bien al modelo mediterráneo, no monopolísticamente femenino y tremendamente práctico, sin sábado ni aquelarres colectivos. La abundante presencia de moriscos en Valencia supone un enorme suministro de prácticas y creencias religiosas, además de una gran cantidad de población itinerante. La apertura de Valencia a todo lo foráneo hace de la hechicería autóctona no una masoquista delectación de desesperadas soledades o de profundas angustias íntimas, sino una extrovertida y en ocasiones hasta frívola serie de artilugios para dominar la naturaleza y garantizar el triunfo en dos ámbitos, la salud y el futuro, del que se ocupa especialmente la muerte y el sexo. En los hechiceros valencianos, predominantemente la gente joven,
y de condición social media, sus principales motivaciones para practicar la hechicería son el culto de la salud y la influencia del curanderismo morisco. En este punto es donde se aplica lo que viene siendo esta situación que hayamos comentado, que se comentó en esta ponencia y también la comentó el maestro Báez, sobre la cuestión de los alucinógenos y las sustancias tóxicas. La siguiente es la preocupación por el futuro y la muerte, y finalmente las necesidades relacionadas al sexo a través de hechizos amoratorios, en concreto para conseguir el amor de la dama, el amor de la dama o el caballero indiferente, o bien para dotar de beligerancia sexual a la ancianidad. Para 1530 ya se incluye la hechicería dentro de las leyes de procesamiento. Anteriormente eran acusaciones de judaísmo, luteranismo y blasfemia las que ocupaban la atención del poder civil. Con lo cual, casos como el de Felipa la Negra, Esperanza Cafabreques, Juan de Chávez, el presbítero Nicolás Guerni, el canónigo Miguel Maestre y el franciscano Fray Antonio Rodríguez fueron los primeros en ser juzgados por hechicería y poniéndoles penas severas dependiendo de su jerarquía social. Estas formas de castigo también se repetirán en el País Vasco, donde los casos de hechicería serán vistos como actos deleznables por parte de los religiosos, quienes por supuesto no van a dudar en llevar ante el tribunal a todo aquel acusado de ejercer la brujería o en su defecto en la hechicería. Bien, ahora vamos a dar paso a lo que es el acto y proceso de fe en Logroño, que es el apartado principal en el cual se basa este trabajo. El 8 de junio de 1610 se celebró en la ciudad de Logroño una consulta en la que participaron el inquisidor don Juan de Valle Alvarado, sus colegas don Alonso de Becerra y Holguín y don Alonso de Salazar y Frías, además del ordinario del obispo y 4 consultores más, para discutir la acusación que Juan de Valle Alvarado había hecho de brujería a más de 300 personas. Dicha imputación era el resultado de una ola de pánico y un celo de justicia por parte de la población civil, que obligó a la Inquisición a tomar cartas en el asunto. La relación de los acusados con un acto de fe era el delito a perseguir. Los 3 nobles caballeros hablaban de una secta que se reunía todos los viernes del año para realizar juntas o aquelarres, destacado que las vísperas de ciertas fiestas católicas, como la Pascua, la Noche de Reyes, la Asunción, el Corpus Christi, el Día de Todos los Santos, la Purificación, la Natividad de la Virgen y la Noche de San Juan, celebraban una fiesta más solemne para hacer adoración al demonio. Los miembros de esta clandestinidad fueron categorizados y separados en 2 grupos, quedando los primeros bajo tutela. En este caso, este grupo era niños hasta los 5 años llevados sin consentimiento, niños de 5 a 6 años en adelante llevados con consentimiento, catecúmenos mayores de edad dispuestos a renegar y neófitos que han renegado. El segundo grupo, en este caso el que quedaba sin tutela, estaba incluido por los siguientes grados, los cuales eran iniciados de primer grado, los fabricantes de ponzoñas y maleficios, como habíamos recuperado al inicio de esta ponencia. Se habló de esos componentes como métodos de transición para una actividad extracorpórea. Aquí estos están señalados. Iniciadores de segundo grado, que en este caso propagandistas, iniciadores y tutores, y los brujos principales. Tras reunir a todos los congregantes, se procedió al interrogatorio, donde se llamó a declarar a 290 personas de todas las edades. Se les interrogó sobre la forma de ir a los aquelarres, lugar donde se celebraban y los actos que en ellos realizaban. En las declaraciones de 36 testigos sobre el lugar donde se celebraban estos actos no hubo conformidad. Las declaraciones referentes a la manera de ir a los aquelarres fueron contradictorias y muy sospechosas, pues en todas afirmaba que dormían antes de ir, lo cual es un fenómeno derivado del sueño, ya sea por la aplicación tópica o por haber ingerido algún tipo de alucinógeno, algún tipo de las plantas que mencionábamos al inicio. Si bien la denuncia de este acto de fe hubiese merecido un castigo ejemplar, este no se mostró excesivamente cruento. Solo hubo 6 personas quemadas en la hoguera y 5 de efigie, ya que el Tribunal Civil desechó diversas pruebas argumentando que todo era parte de una sugestión colectiva, resultado de los sermones propios de los actos evangelizadores por parte de las religiones en aquel momento. Finalmente, a manera de conclusión, voy a leer lo siguiente. Como se ha podido constatar, la presencia de los ungüentos alucinógenos en Valencia, País Vasco y Logroño tiene un fin netamente ligado a las prácticas de brujería y hechicería.
La aplicación tópica de sustancias activas en bálsamos llevó a la gente que gustaba de estos rituales a congregar numerosos grupos de cofrades, que valiéndose de supuestos poderes sobrenaturales, resultado de las alucinaciones sufridas a causa de la toxicidad de estas plantas, generaron una suerte de psicosis colectiva en el resto de la sociedad, llevando no solo a la persecución del Santo Oficio, sino también la desaprobación del poder civil, lo que causó una acoso espiritual y moral a todo aquel practicante acusado de ejecutar estas artes negras. Gracias. Muchas gracias. Bajo la asignatura 2579, volumen 1131, expediente 4, del año 1776, se encuentra la denuncia y 3 testimonios de los soldados españoles del 7º Batallón de Granada, Miguel Muñoz, Jerónimo García y Juan de León, contra su compañero, el soldado alemán Agustín Kelling, por supersticioso. Entre los cargos imputados al Teutón se encuentran los siguientes. Primero, hacer un sortilegio para ganar al juego usando un corazón de murciélago o una avecilla muerta. Segundo, un hechizo para hacerse benquerer de las mujeres utilizando una rana y un hormiguero. Por último, y el que nos interesa, es el sortilegio de invisibilidad, donde se utilizan los huesos de un gato negro. Así, a lo largo de las declaraciones, los testigos dejan entrever la calidad física y moral de Kelling. De la primera se dice que es pelirrojo y rollizo. De la segunda se cuenta que huyó a los 8 años de casa de sus padres, que eran herejes, probablemente luteranos, para convertirse en cristiano. Además se acota que es usurero, gan borracho y jugador. Finalmente se presume que cumple con los ritos católicos, confesarse e ir a misa, aunque no lo hacen de manera voluntaria, sino que lo ordenan a todos los soldados. Por lo anterior, dada la descripción del documento, es fundamental para esta comunicación delinear el contexto cultural, religioso y social que rodea a esta denuncia, para con ello proporcionar una interpretación simbólica plausible del animal empleado en este hechizo, basándonos en los conceptos de imaginaros de Jacques Le Goff y de los llamados indicios de Ginsburg. Ser extranjero en la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVIII. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la Nueva España se encontraba en una época muy convulsa. Recordemos, por un lado, los gérmenes de la independencia estaban gestando entre la población novohispana y, por otro, la implantación de las reformas borbónicas impuestas por Carlos III tenían descontentos a sus súbditos americanos. En este marco, el recelo tanto de los peninsulares establecidos en México como los novohispanos hacia los extranjeros era acendrado. Las antiguas estructuras españolas, como la Inquisición, se aferraban a su pasado en un intento suicida por conservar unido un cuerpo social que se fragmentaba. Esto, aunado a la propagación del espíritu de renovación impulsado por el pensamiento ilustrado proveniente del país galo, provocó que las élites de la cultura hegemónica novohispana, es decir, la minoría española y cristiana, buscaran aferrarse a sus viejas instituciones, y abro cita. Los procesos seguidos contra los herejes, bígamos, solicitantes y blasfemos se multiplicaron durante este periodo, lo que prueba que las desviaciones heterodoxas aumentaban sensiblemente por el influjo de vientos de la nueva mentalidad ilustrada, que se caracterizaban por el rechazo a los patrones ancestrales de conducta, por su cuestionamiento a las antiguas creencias y por su actitud crítica ante todo tipo de autoridad. Hasta aquí la cita. Dado este celo inquisitorial contra las nuevas ideologías, uno de los objetos fóbicos de los dominicos fueron los extranjeros. Así lo demuestra la mención de los casos contra corsarios ingleses mencionados por Alberó. En ese mismo sentido, Consuelo Maqueda ha señalado que el funcionamiento del tribunal se concretó en la investigación sobre los extranjeros que se internaban en la Nueva España para contener una posible oleada de nuevos estándares ideológicos, con lo que se evitó una posible contaminación de las conciencias novohispanas. Hasta aquí la cita. Los extranjeros se constituyen con un objeto fóbico, es decir, una suerte de receptáculo metafórico donde depositar los miedos hacia otros para justificar y explicar ciertas situaciones adversas a una colectividad. Como muestra, pensemos que para los novohispanos era necesario buscar un chivo expiatorio, al cual culpar del poder del demonio que avanzaba de manera inconmensurable en los territorios. Y qué mejor sujeto para centrar sus temores en los extranjeros como alemanes, italianos y galos. En especial, se ejerció mano dura contra los teutones, debido a que fue en su tierra donde Lutero y su herejía floreció. Se puede rastrear la semilla de esta adversión un siglo antes, es decir, en el siglo XVII, ya que, por ejemplo, el arzobispo Juan de Palafox y Mendoza Les damos la bienvenida a la mesa número 8, Magia, Brujería y Alucinógenos en Europa.
Pues bueno, vamos a comenzar con la primera ponencia, Cactus Invisibilis, un hechizo para volverse imperceptible, de la maestra Xochiquetzali Cruz Martínez, de la UAM. Actualmente se encuentra haciendo el doctorado en Humanidades en la UAM Iztapalapa, con una línea de investigación en simbolismo animal en Edad Media y Nueva España. Adelante, por favor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y los felicito por el congreso. Bueno, voy a empezar con la ponencia. Cactus Invisibilis, un hechizo para volverse imperceptible. Y comienzo con un epígrafe que dice: luego una docena de brazos robustos atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia, cuya astucia que había inducido al asesinato y cuya voz delatadora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Es del Gato Negro de Edgar Allan Poe. Resguardado en el Archivo General de la Nación de México, que viajó a territorios germanos durante la época de la Guerra de los 30 años, en su diálogo político del Estado de Alemania en 1665, calificó a los estados germanos como el asilo de la herejía y seminario de la maldición, un lugar bárbaro e inseguro, lleno de delitos y crueldades, cetina o excusado de Lucifer. Por lo anterior, ser foráneo fue el pretexto idóneo para ser objeto de la condena y estigmatización, o al menos así lo demuestra un caso de 1772 de otro soldado valenciano perteneciente al regimiento de Saboya, llamado Onofre Polito Bonada, al que una presa llamada Ana María Jáuregui le imputa el mismo delito de invisibilidad que Agustín Kelling. Al aquecer la pérdida de La Habana y en Manila en 1762, el régimen peninsular designa al comandante Juan de Villada y Angulo, que desembarca en Veracruz en 1764, lo cual provoca la llegada de regimientos profesionales a la Nueva España para salvaguardar los intereses y territorios de la corona. Entre ellos llegó el 2º Batallón de Granada y con él arribó Agustín Kelling. Los ciudadanos alemanes establecidos en el virreinato fueron flanco de escrutinio público porque provenían de una tierra de pecado y perdición, además de que podían contaminar las buenas conciencias novohispanas. Desde mi punto de vista, la existencia de estos dos casos contra ciudadanos alemanes nos sugiere que lo